lectura de la palabra del Señor que vamos a comenzar esta noche en Daniel, libro de Daniel capítulo 1. La semana pasada terminamos Ezequiel, y en Ezequiel nosotros vimos que al estudiar el libro se llegó a tratar el motivo del cautiverio e incluso la caída de la ciudad de Jerusalén. Llegamos a hablar de eso, pero aquí vamos a volver al principio de todo. ¿Quiénes recuerdan aquí cuántas transportaciones hubieron a Babilonia? 4. Eran 3. Muy bien, 3 transportaciones. ¿Y Daniel participó de cuál? De la primera. Él vivió todo el asunto en su vida, el escenario de todo lo que estamos viendo en cautiverio. Bueno, fue llevado bien joven a ese lugar, como vamos a ver aquí. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Leemos solo hasta el versículo 6, que dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí creo que todos, de una manera u otra, estamos familiarizados con la historia de Daniel. Aún en el mundo hay gentes que conocen algo de Daniel, porque hay historias en este libro bien conocidas. Pero vamos a hablar desde el comienzo. Es un libro que es corto y podemos cubrirlo completamente, me parece. Y si no, el Señor sabe cómo nos va a dirigir. Pero vamos hoy a tratar este capítulo. Y dice la Escritura que él fue llevado, primeramente Nabucodonosor vino en el reinado de Joacim, el año 3, reinado de Joacim, y vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ustedes saben lo que es sitiar una ciudad, ¿sí o no? Sí. Significa que la cercó, y cuando se cercaba una ciudad, ¿cuál era el motivo? ¿Cuál era el propósito? Debilitar la ciudad, y que en la ciudad nadie pudiera salir ni entrar, de tal manera que cuando se consumiera la provisión de alimentos y de agua, entonces ellos iban a tener que salir a pelear. Y entonces Nabucodonosor, siendo el rey del imperio más grande de su tiempo, que se estaba levantando, mejor dicho, ¿verdad? Entonces él trae una gran cantidad de soldados y toman la ciudad, y dice que el Señor, ¿quién hizo la obra? El Señor entregó en sus manos a Joacim. Joacim peleó, defendió la ciudad, pero peleó solo. De nada vale pelear si Dios no está a favor de uno. Porque si Dios le da el apoyo, al contrario, suelten las armas. Amén. Sí, de nada vale pelear.
¿Para qué? Si ya Dios está en contra de uno. Que Dios nos libre. No queremos esto. Queremos que Dios esté del favor nuestro. Porque si Dios es con nosotros, alaba lo que Él vive. Nadie puede contra ti si tú y Dios pelean juntos. Puede faltar quien falte, pero que no falte Dios. Amén. Si está Dios, estamos completos. Y dice la Biblia, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. Amén. Entonces, Dios entregó a Joacim en sus manos. Y también entregó parte, no todos, parte de los utensilios de la casa de Dios. Bueno, ¿por qué se llevó parte? Bueno, él no quería destruir la nación. Él quería hacerlo un pueblo tributario. Él quería someterlos al imperio. Ustedes se someten al imperio. Ustedes van a pagar tributo. Pagarán impuestos. Se someten. Pongo a este rey como rey bajo mi dominio. Un rey que en otras palabras era títere de Nabucodonosor. Eso era lo que el rey quería hacer. Y esto es lo que Dios permitió que ocurriera. ¿Por qué? Dios le dijo a ellos, ustedes van a ser entregados a la autoridad de este reino por causa del pecado, de la rebelión, etc. Entonces tomó estos vasos, parte de esos utensilios, y los trajo a tierra de Sinar, que era un nombre antiguo para Babilonia, a la casa de su Dios. Y el Dios de él era llamado Bel, como vamos a ver luego. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Estos son vasos consagrados, dedicados para la adoración al Todopoderoso. Y ahora están en el templo de un ídolo. ¿Por qué? Porque fue Dios que entregó esos vasos. Se lo pueden llevar, porque este pueblo está en rebeldía. Aún lo más santo, lo más consagrado, lo más bello que podamos tener, si no estamos en obediencia, pierde la bendición. Y Jehová dice, entrego eso. ¿Usted sabe lo que es el templo? El templo de Jerusalén, que luego años más tarde fuera destruido. Este fue el golpe más duro para ellos, porque el ver el templo destruido. Hermanos, recuerda cómo se sintió esta nación y esta ciudad cuando cayeron las torres. Estas torres fueron parte del skyline de la ciudad desde décadas atrás, desde los 70, ¿no? Y ya en la psiquis, en la conciencia de la mente, esas torres siempre estaban ahí. Cuando las torres ya no estaban, que se vio el vacío, que se vio, hermano, eso me impactó a mí. Y yo no me crié aquí. Pero desde que estoy en República Dominicana, en fotos, en películas, las torres siempre estaban ahí. Ya no estaban. Eso fue un golpe psicológico bien fuerte a esta nación. Esto era lo mismo con el templo de Jerusalén. Ellos veían el templo como su gran gloria, y que de pronto Dios entregue esto para ser pisoteado. Eso es algo que no lo podían creer. Pero Jehová no tiene niño bonito, ni tiene juguete bonito. El Señor dice, este utensilio está santo, si el que lo ministra está santo. Amén. Gloria a Dios. Por esto es que este santuario requiere que el ministerio que ministra aquí se mantenga en integridad. Y damos gracias a Dios por eso. Porque en muchos lugares está pasando lo contrario. Hay altares donde el ministro no está en integridad con Dios. Y el pueblo sufre las consecuencias. Y el Señor, tarde o temprano, cuando no se confronta ese problema, cuando se permite y se apoya ese pecado, saliendo desde el ministro, y que no se discipline ni se ponga orden,
entonces el Señor tiene que entregar el altar para ser hollado. Y luego se cae el templo, se cierra todo. El Señor dice, no, 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 no. No tengo acepción de personas ni de objetos. Aquí lo importante es que se sometan a mi palabra, dice el Señor. Y dice entonces que el rey dijo a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese que... ¿Qué es una tacha? O sea, no podían tener falta. Pero noten ustedes de dónde debía escoger. De el linaje real de los príncipes. Eso es importante. ¿Por qué del linaje real de los príncipes? ¿Sabe que Dios le profetizó eso a Ezequías? Él dijo, vendrá un tiempo. Eso está en... Parece que está en Segunda de Reyes. Donde él le dice, vendrá el tiempo donde vendrán de Babilonia y tomarán de tu linaje y se llevarán allá para ser eunucos. Bueno, por eso dice que él dijo al jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel, del linaje real. Se profetizó que de ese linaje iban a tomar para que fueran eunucos. ¿Qué es un eunuco? Bueno, en cierta forma, no es esclavo, pero indirectamente tiene que estar en esclavitud en el aspecto de que sirve a alguien, debe estar al servicio, es un siervo de alguien, pero quiero saber más específicamente qué hacía un eunuco. Una persona que era como castrada para servir en los adenes de mujeres, donde estaban como servir en la casa de los reyes. Amén. ¿Qué más? Aparte de eso, eran oficiales que debían de servir en cortes de reyes, como vemos en este caso. Ahora bien, no sabemos si todos los eunucos que eran traídos debían ser castrados. No. O sea que no podemos decir, bueno, fue el jefe de los eunucos, debían traer para que fueran eunucos del linaje de Israel, pues Daniel era eunuco. No sabemos si esto fue así. Hay opiniones, hay teorías, pero el punto es que fue llevado para servir en aquel lugar, para ser oficial del rey. ¿Por qué se buscaba sin tacha? Se está hablando de que fuera físicamente completo, sin defectos. ¿Por qué? Pues porque va a servir al rey del imperio. Se supone que en la corte debe tener personas que representen bien su reino. Que cuando vengan otros dignatarios, otros reyes, vean que el que está sirviendo al rey, que el que está atendiendo a los negocios del gobierno de Babilonia, no, son jóvenes que se ven bien, de verdad. ¡Wow! Buena apariencia tienen. ¿Y de dónde los consiguieron? Oh, eso me los traje de allá, de Israel. Estos son de la familia real. Los tengo sirviendo. Es un orgullo para él decir, estos son príncipes que ahora son mis siervos. En otras palabras, a Daniel no lo están llevando a un resort, o no lo están llevando porque él va con mucho gozo, a él lo están llevando a la fuerza. Yo quiero que tú entiendas que él va bajo cadenas. Él está siendo llevado cautivo. Él está yendo en contra de su voluntad, pero la voluntad de Dios así lo desea. Y Dios lo va a utilizar para gloria de su nombre. Amén. El mal que viene para la vida de Daniel y sus amigos, Dios lo va a tornar en victoria para el reino de Dios. Amén. Entonces, ocurre que debían ser muchachos que no tuviesen tacha alguna, de buen parecer, ahí está,
No podían tener defecto físico, pero también debían ser elegantes. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen ¿qué? Entendimiento. Idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Qué significa la palabra idóneo? Algo debían ser útiles. En otras palabras, debían ser dignos, con dignidad para estar ahí. ¿Ok? Con la dignidad de estar en ese lugar. Bendito Dios. Idóneos, que sean dignos de estar en el palacio del rey. Y que les enseñase ¿qué cosa? Las letras y la lengua de los caldeos. Debían aprender el idioma, debían aprender la cultura y debían ser enseñados. ¿Ok? Entonces, dice la palabra: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida de ¿quién? Y del vino que él bebía. En otra palabra, a esta gente le están dando un menú muy bueno porque es comida del rey. O sea, no van a comer disparates. No es junk food, porque en aquel tiempo no había, pero ustedes entienden. ¿Me entienden? Van a comer bien, porque lo que el rey come, comen estos jóvenes. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¿Y qué dice? Y que los criase 3 años. ¿Saben una cosa que quiero comentar? Cuando dice que debían ser muchachos, en el hebreo, la connotación es que debían ser adolescentes. Daniel y sus amigos eran adolescentes, no tenemos la edad, pero se considera que era de 14 a 16 años. Por esto es que él, al ser bien jovencito, vivió en esos 70 años, pudo experimentar y ver 3 imperios. Vio 3 reinados, perdón. Entonces, dice la escritura que estos muchachos debían durar 3 años, que lo podemos considerar como una universidad. Una universidad de 3 años para aprender la cultura, aprender el idioma, aprender todo, ser enseñados. Imagínense, estaban en un entrenamiento riguroso en 3 años. Como ellos eran bien inteligentes, ellos iban a captar todo, porque Dios los iba a preparar. Era Dios que le iba a dar la sabiduría para que ellos pudieran estar en el palacio del rey. Dios no quiere que ellos no se gradúen. Él quiere que se gradúen, porque es Dios que los ha llevado allá para estar en ese lugar y que se conozca el nombre de Jehová y el poder de Dios en ellos. Aleluya. Entonces, por 3 años deben ser entrenados. Los nombres de ellos son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero ocurre algo a estos. El jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. El diablo quiere cambiarte tu nombre, pero tú tienes un nombre que Dios te dio. El nombre que Dios te dio a ti es el que vale. Pero cuando tú vas al mundo secular, hay gente que te va a querer cambiar tu identidad. No permitas que nadie influya y cambie tu identidad. Aunque haya familiares o amigos que quieran cambiar tu identidad, tarde o temprano terminan ¿qué? Diciendo tu nombre. Eso pasó con Daniel. Le llamaron Beltsasar, pero siempre fue reconocido como Daniel. Gloria a Dios. Bueno, a los demás amigos le cambiaron el nombre, pero ellos también fueron siervos fieles al Señor. ¿Qué significan sus nombres? ¿Alguien recuerda qué significa el nombre Daniel? Dios es mi juez. Dios es mi juez, correcto. Bueno, ese nombre proclama algo que es real acerca de mi vida y espero que de su vida también. Dios es su juez. Nadie más puede juzgarlo y condenar. No, el Señor es su juez y Él fue que
que pagó el precio por su redención. Ananías. En los demás nombres hay diferentes opiniones en su significado, pero se dice que Ananías significa Jehová ha favorecido o favor de Jehová. Misael significa ¿quién como Dios? Y Azarías significa Jehová ha ayudado. Es decir, todos estos nombres tienen a Dios ahí en el nombre, el Dios Todopoderoso. Proclaman a Dios cada vez que se menciona su nombre. ¿Qué hace el diablo? El diablo lo que quiere es poner el nombre de sus muñecos. Entonces Belsasar es un dios. Bel es el dios de Nabucodonosor, y Belsasar significa Bel proteja al rey. Sadrach, no están seguros acerca del significado de Sadrach, y algunos lo traducen como mandato de Acus. ¿Quién es Acus? Un demonio por ahí que, ¿quién sabe? Oiga eso, a siervos de Dios, poniéndole ese nombre. Mesac. Y Mesac se opina que es el nombre de un dios caldeo. Abednego, oye, qué insulto le dan a Azarías. Abednego significa siervo de Nebo. No, él es siervo de Jehová, no de Nebo, gloria al Señor. Siervo de Dios, le llaman de siervo de Dios a siervo de un dios que se llama Nebo. Le cambiaron los nombres, pero aunque le cambien los nombres, no pueden cambiar quiénes son en el espíritu, en su corazón, gloria al Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Un momento, la comida del rey era un manjar delicado, precioso, muy delicioso, estamos seguros de eso. ¿Por qué dice Daniel, no me voy a contaminar? ¿En qué aspecto se iba a contaminar Daniel si comía de ese alimento? Porque era presente. La comida de él, antes de el rey comer el rey, esa comida se la presentaban a sus hijos. Entonces... Y si vamos al capítulo 6 de 2 de Corintios, nosotros no podemos contaminar, comer comida de ídolos. Si se nos dicen, lo sabemos, pero ya se sabía que esa gente le dedicaba la comida a sus ídolos. Amén. Muy bien. Vamos ahora a traerlo al nuevo pacto. ¿Cómo tratamos nosotros el asunto de los alimentos? Vamos a 1 Corintios capítulo 8. Amén. Hay que orar, hay que dar gracias, pero vamos a hablar del aspecto de alimentos sacrificados a ídolos. 1 Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Note. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles.
Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Quiero simplemente brevemente explicar el punto, que lo que está ocurriendo aquí es, Pablo está explicando y dice, sabemos que el ídolo nada es. Y si se ofrece una comida sacrificada a los ídolos, realmente no, nosotros que estamos en el pacto de la gracia, el que es maduro en la fe, va a tomar del alimento, come y no peca. Así es. Porque sabe, en su conciencia, ahí no hay nada. Yo doy gracias por ese alimento y me lo como ahora, en el nombre de Jesús. Esto es cuando usted ha crecido en la madurez. Pero si en tu conciencia, oye bien, si en tu conciencia tú ves ese pedazo de pan, imagínese un pedazo de pan sacrificado a los ídolos, y usted va a tomar el pan, como que, ¿sabe? Con duda, lo voy a comer, pero yo sé que a Dios no le agrada. Usted pecó. ¿Sabe por qué pecó? No porque el ídolo tenga poder o que el pan tenga maldición, porque usted violó su conciencia. Nunca vaya en contra de su conciencia. Y hay creyentes de conciencia débil, que para ellos cualquier cosa es pecado. Entonces, por causa de ellos, tú y yo debemos cuidar de no hacer lo que es pecado para ellos, ante ellos, para no pecar contra la conciencia de ellos. Por amor, no porque haya condenación, es que nos amamos en Cristo. Y si a mi hermano le molesta que yo coma ese pan, si él haya que es malo, y yo sé que en su conciencia él sabe, él piensa que es malo, yo voy a dejar el pan tranquilo y me voy, sigo de largo, bye. Porque yo no voy a pecar contra mi hermano, yo no quiero perturbar su conciencia. Pero un pedacito de pan. No, ¿qué va? Vamos a dejar eso ahí. ¿Me entienden los hermanos? Amén. Hay cosas en las escrituras que son claras y específicas, y hay cosas que están bajo el escrutinio del Espíritu. Del Espíritu. Vamos a ver qué me dice la hermana aquí. No, lo que yo te dice, como quiera todavía ahora en este tiempo se está usando eso, porque en la mayoría de restaurantes uno va y tienen cosas puestas. Tienen altares puestos. Esa es la realidad. Sí, En muchos negocios. Y incluso en el supermercado también. Amén. El apóstol Pablo habla de esto, y no recuerdo dónde. Él habla que cuando vaya a la carnicería, vaya y pregunte. No vaya y compre y no pregunte. Usted compra y no tiene que estar preguntando. Aquí hay un altar por ahí atrás. ¿Qué altar? Dame ahí 3 kilos de carne. Gloria a Dios. No tiene que dejar los ídolos no es nada, señores. Ok, dígame. Quiere decir que también eso se refiere a algo también material o de otra manera, porque, por ejemplo, me está diciendo la hermana que hay cosas a ella que le parecen pecado, y a mí hay cosas a lo que ella no me parece. Que es lo mismo, lo que yo estaba diciendo. Entonces, por eso, no hacer lo que ella piensa que es pecado, no hacerlo por ella. Ajá, exacto. Ese tema, amén, vamos en esa línea, que ya si nos metemos ahí tendríamos que tratar otros asuntos. Vamos a seguir con lo de la comida, sí. ¿Qué sería en el caso que se le esté celebrando una Hay que crecer, fiesta hay que madurar. a una virgen pagana o vamos a decir a un santo tradicional de la iglesia tradicional, esa cosa, lo que se llama santería, porque sabemos nosotros ¿qué sería en ese caso? Porque la palabra habla en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el consejo que se le da allí a los gentiles. Y dice, usa una palabra y la quiero leer.
Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos. Luego habla de sangre y otra cosa más. O sea, dice que el Espíritu Santo está de acuerdo con que eso no se haga. No, claro que sí. Entonces, es una palabra muy clara, que si el Espíritu Santo dice que no, entonces no debería hacerse. No, estamos de acuerdo con eso y el punto que me estás trayendo ya cambia de escenario. Porque si yo me uno a esa fiesta o hora santa, como le dicen en otros lugares, yo estoy participando no solamente al comer, sino ahí estoy apoyando esa idolatría. Ahí estamos cambiando y me alegro que traiga la pregunta, porque yo soy de los primeros que cuando he visto ese tipo de celebración, que a veces somos expuestos a ver que ocurra en nuestro medio ambiente familiar o de amigos, se reúnen y saludos a todos, Dios les bendiga, bye bye. Ya, no puedo quedarme ahí, no, ¿ya qué? Entonces, ahí cambió la cosa. Pero el punto que Pablo trae en Corintios es diferente a lo que ocurre en Hechos. Que está ocurriendo que hay personas, Pablo en el capítulo 8 de Corintios lo que quiso revelar es que no podemos vivir bajo el temor de que todo lo que compremos, bueno, yo creo que todo en el aspecto espiritual, si al menos que sea un negocio cristiano, la cosa cambia. La mayoría del mundo, en sus cosas, todo está contaminado en lo espiritual. Pero cuando nosotros sabemos lo que dice esta escritura, no vivimos bajo ese temor y compramos nuestros alimentos con libertad para dedicarlo y bendecirlo y entregarlo al Señor. Amén. Es decir, que no confundamos también, no es bueno confundir y pensar, bueno, yo puedo comer y participar de todo. No de todo se participa. No. Hay celebraciones paganas que no tenemos nada que ver con esto y que el mismo Pablo viene y habla de la mesa de los ídolos, que de la que no podemos participar. Esa mesa no, es de la mesa del reino de Dios. No, que también que creo que el mismo Pablo, cuando habla de los alimentos, también dice que si algún hermano que usted come en una casa, por ejemplo, que lo inviten a comer, usted come sin preguntar eso, pero también si un hermano viene y lo declara y dice, esto es para los ídolos, entonces ahí es que no se puede hacer. Y dice él que no debe comer, no por causa tuya, sino de aquel que lo dijo, para que sepa que está mal, que no está bien lo que hace. En otra palabra, mi hermano, yo no voy a comer. ¿Sabe por qué no? Porque no pueda comerla. Es para que tú sepas que yo sigo a Cristo. Aleluya. Y como sigo a Cristo, yo no participo de este sacrificio que tú haces a ese Dios. Gloria al Señor. No como hermano, escúcheme, no como los testigos de nada, que ellos en una fiesta de cumpleaños no comen las cosas. Lo que se está hablando. Yo no sé si a alguien aquí le ha pasado eso, que lo estamos trayendo exactamente, pero por lo menos en el caso mío sí, porque la vecina mía del frente, yo tengo 13 años viviendo en ese mismo apartamento, y ella le hace una fiesta a una tal Caridad, una Caridad del pobre, qué sé yo, hasta su hija se llama así, y ella todo en septiembre, no, llevo ahorita, en septiembre hay un día que se la celebra, y ella todo ese día es amarillo. Las flores, la vejiga, los manteles. Entonces ella pone al frente del building una mesa con 3 o 4 bizcochos grandotes, amarillo y blanco, todo es amarillo y bueno, una idolatría grandísima. Y ella tiene, lo que yo tengo ahí viviendo, tiene ella invitándome, porque el building entero sale para afuera y ahí hay mucha comida para todo el mundo ese día. Entonces ella... Y los comedores le dicen, ahora me aprovecho. Exactamente, ella le hace mucha comida de todas clases, incluso ella llama a la gente que van por la calle para que vayan a comer. Ella siempre invita, pero ella sabe que yo no voy a eso. Entonces, ¿sabe lo que ella hace? Muchas veces, como ella sabe que yo no voy, ella saca la comida y la manda a mi casa, porque vivimos puerta a puerta. Yo cojo la comida y la echo en el zafacón. Ella sabe que yo soy cristiana, pero lo hace con esa intención. ¿Tú me entiendes? Claro, ya lo hizo. Entonces, Ya yo después pero cada vez que ella me manda la comida y la echo en el zafacón. Eso es así. Y Hay que eso es ser, muy habitual.
Hay que ser radical con eso. Amén. Pero tengo que seguir, así que me perdonan la mano levantada. Quiero terminar el capítulo y ya son las 9. Vamos a ver si logramos terminarlo. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de ¿qué? De los eunucos. Eso es importante porque dice la Biblia que cuando un hombre, eso está en Proverbio, que dice que cuando el hombre agrada a Dios, Dios lo hace estar en paz aún con sus enemigos. Entonces Dios puso esa gracia. Y dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. En otra palabra, a mí me cortan el cuello si yo los llevo a ustedes anémico, demacrado, porque ustedes no estén comiendo de la dieta del rey. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Él dijo: vamos a un experimento. Son 3 años que tú no tienes que criar. Dame nada más 10 días y luego compara. 10 días. 10 días. El 10 en la Biblia es muy significativo y luego hablaremos más acerca de eso, pero es un número que tipifica prueba, examen, etcétera. Gloria a Dios. Y esto era una prueba. Estos son 10 días de examen o de prueba. Recuerdan cuando en Apocalipsis el Señor le habla a una de las iglesias y le dice que la iban a entrar, a muchos de ellos le iban a entrar en la cárcel y serían probados por 10 días. Y etcétera. Hay más ejemplos que podríamos utilizar. Prueba, era un tiempo de prueba, prueba para que veas que el Dios nos va a fortalecer y compáranos con los demás jóvenes. Y yo quiero que noten que los demás jóvenes, que no sabemos cuánto era el número de ellos, eran judíos también, pero no tuvieron la fidelidad que tuvieron estos 4 jóvenes. Los demás conocían la ley y sabían, pero dijeron: no, yo creo como que me conviene ese manjar. Prefirieron comer la comida del rey, se veía buena, pero no, el verdadero motivo por el cual comieron no era el menú. Es que no conocían a Jehová como Daniel y sus amigos conocían a Dios. No había relación con Dios. Cuando hay relación con Dios, tú le das el primer lugar a Dios en todo lugar. Y fíjate que Daniel habló, dice que le habló sabia y prudentemente. Él no vino con falta de sabiduría. Tú y yo debemos ser celosos de las cosas de Dios, pero no podemos ser falto de entendimiento. Y hay evangélicos que atraen más problemas a su vida espiritual por la boca que tienen. Amén. Porque vienen, no, ratabla, dicen: no, yo no como eso. Vaya, dígale al rey que, hermano, te van a de una vez llevar a la hoguera y una vez te cortan la cabeza. Daniel, dice la Biblia, que habló sabia y prudentemente. Tú puedes hablar y defender el evangelio con sabiduría. No tienes que maldecir ni hablarle ásperamente a la persona. ¿Sabía usted que hay gente predicando el evangelio? Están predicando la verdad, están diciendo la verdad, pero lo dicen sin amor, lo dicen con violencia, lo dicen con odio, y el Señor, ahí no está la gracia de Dios. Fíjate que aún el mismo Cristo, cuando hablaba el evangelio de una manera que la gente entendiera, que vinieran a él y oyeran. Con autoridad. Sin embargo, en la autoridad no significa que hay maldición, que hay ira, que hay palabras fuera del orden, no. Daniel habló sabiamente y entonces por eso fue que él escuchó a Daniel. Dijo: mira, yo sé que tú quieres esto, pero si yo les concedo lo que quieren, ustedes se van a demacrar y yo voy a perder mi cabeza. Daniel pidió que le hagan la prueba por 10 días. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Qué hizo Dios en esos 10 días?
A esas legumbres le puso proteína de pollo, de vaca, de pescado, de todas las carnes. Y que no, que aquí falta proteína. No, ahí hay proteína también. Nada más no hay vitamina C, ni vitamina A, ni D. No, yo le voy a meter el complejo B entero, está ahí también. ¿Cuánto alaban a Dios? Y ellos estaban robustos. Y estos otros muchachos estaban, gloria a Dios, demacrados. ¿Sabe por qué se veían mal los otros? Porque estaba afectándolo a ellos no solamente en lo físico, en lo espiritual. Cuando una gente, oye bien, cuando una gente está alimentado en lo espiritual primero, aunque en lo físico no esté muy bien, lo espiritual va a compensar y va a poner la gracia de Dios, la hermosura de Dios en ti. Gloria a Dios. Y dice, así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba ¿qué? Legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué quiere decir esto aquí? Esto ya no es conocimiento secular solamente. Dios le dio sabiduría en lo secular, pero también le dio un don espiritual. Esto es un don del Espíritu. No se lo podía dar la escuela. Eso se lo dio Dios. Amén. Amén. El promedio que ellos duraron, porque dice el versículo 16, así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. O sea, la prueba fue por 10 días. Pero luego que él vio la prueba, que verdaderamente estaban así, entonces esto siguió hasta los 3 años, ¿verdad? Exactamente, hasta el fin, porque el apunto era no tocar de la comida del rey, porque está dedicada a los ídolos. 3 años en ayuno. 3 años en un ayuno de carne, vamos a decir, y a una dieta de vegetales, de legumbres, y Jehová proveyendo lo que hace falta. ¿Cuánto alaban a Dios? Dice entonces que pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Oye bien, Y no como el rey quería. los demás pasaron a veraje, pero estos son los que están en la lista de la letra, de lo que tienen la A, los que tienen el 100, los que tienen el Dean List, los que están en la clase de honores. Gloria al Señor, para estar delante del rey. La gracia de Dios los puso a ellos en alto. ¿Por qué? Porque ellos pusieron a Dios en alto. Pusieron a Dios en primer lugar, y Dios lo puso a ellos en primer lugar en esa clase. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, porque le hizo la prueba. Vamos a ver si es verdad que saben. Los consultó, le hizo pregunta. Los halló 10 veces. ¿Cuántos días fue que dijo que hagan la prueba? 10 días. Y Dios hizo que 10 veces fueran más inteligentes, más llenos de sabiduría. Ven la recompensa de Dios. 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Me gusta el final de este capítulo, porque está diciendo que Daniel perseveró, que Dios lo hizo vivir una larga vida para ver incluso el reinado de Ciro, quien iba a ser el que restaurara a Israel, los cautivos, a su tierra. ¿Qué más podemos decir? Vamos a terminar, concluir con esta palabra. Vale la pena ser fiel a Dios. Amén, amén. Es mejor padecer por causa del reino. Es mejor padecer al decir no al pecado, al decirle no a la tentación. Es mejor huir como hizo José. Es mejor estar dispuesto a sufrir como Daniel y sus amigos, y no ceder
Porque cuando somos fieles, el Señor hará con nosotros como hizo con estos jóvenes, que nos pondrá en alto en su reino. Y es un honor, porque significa que hemos agradado a Dios. No buscamos otra recompensa que no sea que Dios esté contento con nosotros. Vamos puesto de pies. Aleluya. Padre eterno, en esta hora te damos gracias por esta palabra. Y en esta noche, Señor, suplicamos que en tu favor, en tu gracia, tú nos ayudes a ser fieles, a mantenernos puros, así como Daniel y sus amigos lograron vencer, que podamos vencer toda oposición, todo lo que se opone a tu reino, que no quitemos la mirada de Cristo, ni a diestra ni a siniestra. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, oh Dios, a llegar a la meta, a perseverar hasta el fin, para lograr obtener nuestra corona. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga a todos. Amén.